energético. Balance energético esencialmente significa hacer una evaluación de cuánto un individuo está ingiriendo en términos de alimentos y el gasto energético que está teniendo. Ese balance energético puede ser positivo, significa que de pronto el individuo está comiendo más de lo que gasta y la tendencia sería subir de peso, o puede ser negativo, el individuo de pronto está gastando más que lo que ingiere y la tendencia sería bajar de peso. Ese balance energético tendría por lo tanto, como acabo de decir, dos grandes componentes, ¿no? La ingesta y el gasto. Lo que sucede es que el gasto energético a su vez se divide en otras dos clasificaciones. ¿Qué creen ustedes que pueda influir en el gasto energético que tenga un individuo? La actividad física. La actividad física en primer lugar, por supuesto, y en segundo lugar, no menos importante, solo porque está en segunda posición, la tasa metabólica basal. El metabolismo basal, el metabolismo basal que tenga un individuo, que en esencia es lo que le permite estar vivo. ¿Ya? Para estar vivo necesita tener una actividad metabólica que consume energía, y esa actividad metabólica también hay que considerarla a la hora de tener en cuenta el gasto energético. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer en esta actividad es identificar cuáles son los aspectos y cómo se calculan aquellos aspectos que contribuyen a definir el balance energético que tiene un individuo. Este tema del balance energético, por supuesto que es sumamente importante. Primero, a la hora de hacer una evaluación general de la población con la que uno está trabajando, con individuos específicamente también, porque claro que el balance energético está íntimamente relacionado con fenómenos como la obesidad, por ejemplo, y la obesidad a la misma vez es la fuente de un montón de patologías. Además, todo esto que tiene que ver con riesgo metabólico, riesgo cardiovascular, está íntimamente ligado con este asunto del balance energético. Sin embargo, los nutricionistas y en general los profesionales de la salud han empezado a entender que el balance energético es mucho más complicado que revisar, que es lo que hasta hace un tiempo se hacía, revisar solamente el índice de masa corporal. De pronto el índice de masa corporal, que es una relación que hay entre la estatura del individuo y el peso, efectivamente nos acerca a una condición metabólica, por decirlo de alguna manera, del individuo, pero no nos habla completamente sobre las características que tiene, aunque todavía sigue usándose el índice de masa corporal para dividir las personas en las categorías de normopeso, sobrepeso, obesidad. Sin embargo, se han venido incorporando otros parámetros que tienen mucho valor, como la circunferencia abdominal y el índice cintura-cadera. Ambos, circunferencia abdominal e índice cintura-cadera, hablan más no de la cantidad de grasa, sino la calidad, dónde está ubicada esa grasa. Imagínense dos personas, vamos a hablar de dos señoras, por ejemplo, que tengan la misma estatura y el mismo peso. Si tienen la misma estatura y el mismo peso, usted va a llegar a un valor de índice de masa corporal igual en las dos. Sin embargo, no es lo mismo que una señora de determinada estatura y de determinado peso tenga la grasa en los glúteos y en los muslos y que la otra lo tenga en el abdomen. La diferencia es abismal. O sea, el riesgo metabólico es significativamente mayor si está en el abdomen. Y es por eso justamente que medir circunferencia abdominal te habla de cuánta grasa hay acumulada en la región abdominal. Lo mismo que sucede con el índice cintura-cadera. De hecho, al margen ya de comparar estas dos señoras como ejemplo, en general, si usted compara hombres y mujeres, las mujeres en general tienden a tener una distribución de grasa mucho más saludable que los hombres. A los hombres tan pronto enfilamos en los 35, nos crece la barriga inexorablemente, porque la grasa en el hombre se acumula sobre todo a nivel de tejido adiposo visceral, y la grasa del tejido adiposo visceral es justamente la grasa que genera inflamación crónica y es la grasa que condiciona diabetes tipo 2 por resistencia a insulina, trastornos cardiovasculares, etc. O sea, los hombres por naturaleza estamos más propensos a acumular grasa en sitios más peligrosos que las mujeres. ¿Está bien? Entonces, insisto, la comparación que hice entre dos mujeres de índice de masa corporal con grasa ubicada en posiciones diferentes nos habla del valor que tienen estos parámetros
por encima de este, pero a la misma vez les comento que de manera general somos los hombres los más propensos a acumular grasa en tejido adiposo visceral, lo cual es obvio, nada más que hay que caminar por la calle. ¿Está bien? Y sobre todo casarse. Tan pronto usted se casa, no sé por qué acumula tanta grasa a nivel abdominal. Muy bien, entonces, ¿de qué va la actividad de hoy? La actividad de hoy va, y vamos a ir de frente a las primeras tablas con las que vamos a trabajar. La actividad de hoy va por escoger a una persona, déjenme borrar esto de acá, escoger a una persona del equipo o de su casa o un vecino, quien ustedes quieran, y hacer una evaluación de cómo esa persona se alimenta en un día y qué consumo energético tiene en un día. O sea, el balance energético que vamos a hacer es tomando un día modelo. Por supuesto, en esa entrevista con esa persona no hablen del día de Navidad, hablen de un día regular, no de un día que están en su casa de fiesta, qué sé yo, normal. Un día cotidiano, un miércoles, un martes, un miércoles, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo primero que van a hacer es una tabla como esta, donde aparece representado lo que desayuna, almuerza, cena y merienda la persona. Esto que dice subtotal, si quieren lo pueden obviar para no crear tanto número intermedio, para que no les sea tan complicado. Concéntrense en lo que la persona desayuna, almuerza, cena y merienda. Y van a colocar primero acá, como dice, medida casera. ¿Qué significa medida casera? 2 tostadas, un vaso de leche, una lasca de queso. Eso es una medida casera. 2 cucharadas de azúcar. ¿Bien? Que por cierto, se me olvidó decirle a los grupos anteriores, ahora que les digo, 2 cucharadas de azúcar, que si ustedes, por ejemplo, toman yogur y le agregan azúcar, tienen que considerar el yogur y el azúcar, no solo el yogur. Se me olvidó decírselo a los grupos anteriores. Pero bueno, a lo que iba. Colocan los valores caseros, los que usamos todos en casa, y esos valores caseros, accediendo a estos límites, está aquí por ejemplo, y aquí hay otro, los va a llevar a tablas donde está descrito para el Perú, o sea, son tablas desarrolladas para el Perú, cómo se traduce esa medida casera en un gramaje determinado. Les voy a poner un ejemplo concreto, no sé, pollo sin deshuesar. Imagínense que es un mulito de pollo, el mulito de pollo, ¿ya? Una porción pesa 150 gramos, por ejemplo. Si usted se come 2 muslos, pues usted pone 300 gramos, obviamente. ¿Bien? Y esa porción de pollo, estas tablas le van a permitir decir qué cantidad de kilocalorías tiene incorporado en esos 150 gramos. Y justamente eso es lo que tienes que poner en la tabla. Fíjate que la tabla te va a pedir la cantidad en gramos, 150 gramos, suponiendo que es un muslo de pollo, y la cantidad de kilocalorías, 88 según aparece acá. ¿Ya? 88 kilocalorías. Bien. Con esto, teóricamente, con esto bastará para ir completando cada uno de los ítems y llegar aquí a la cantidad de kilocalorías que la persona consume en un día, con esta parte de la tabla. Sin embargo, la tabla tiene estos otros ítems acá, donde estas kilocalorías son distribuidas en base no a la cantidad de comida, sino a la, digámoslo, calidad, por decirlo de alguna manera. Porque luego refiere las kilocalorías en base a la proteína, a las grasas y a los carbohidratos. Por ejemplo, volviendo al mulito de pollo del que estamos hablando, si regresamos acá, hay en esos 150 gramos, hay 15 gramos de proteínas y 3 gramos de grasas. 15 gramos de proteínas y 3 gramos de grasa. Carbohidratos, 0. Bueno, por supuesto, 15 más 3 jamás es 150. Pero por supuesto un muslo de pollo tiene hueso y tiene un montón de cosas que usted no se come. Aquí solo están gramados, pesados, aquellas cosas que tienen valor nutricional. Bien. ¿Y qué usted hace con estos números? ¿Esto para qué sirve? Bueno, esto sirve para que usted interprete estas kilocalorías, cómo se distribuyen en proteínas, grasas y carbohidratos. Por ejemplo, el mulito de pollo, que son 88 en total, cada gramo de proteína aporta 4 kilocalorías. Por lo tanto, 15 por 4, 60. Y cada gramo de grasa aporta 9. 3 por 9, 27. Si usted suma 60 más 27, les va a dar este mismo número. Ay, perdón, este mismo número. 87, 88.
sea, ¿para qué sirve esta parte de la tabla? Por lo tanto, para llegar al final al mismo número, ¿ya? Pero para sobre todo juzgar en la discusión la calidad de la nutrición, porque usted puede tener a alguien con un balance energético ideal, perfecto, pero que se logra a base de mucha grasa, por ejemplo. Entonces, eso le va a permitir esta parte de la tabla juzgar de alguna manera las características de la nutrición. Para el cálculo que estamos viendo, lo más valioso es esto que yo acabo de poner acá. El gramaje y sobre todo esos gramos, cuántas kilocalorías representan. Entonces usted va a hacer el cálculo que vamos a hacer de balance energético con este número. Y esto, insisto, solo lo va a completar para tener una apreciación más cualitativa de la calidad de la dieta del individuo. ¿Correcto? Entonces, volviendo a la fórmula que habíamos hablado, balance energético es ingesta menos gasto energético. La ingesta ahora sería, vamos a poner un número razonable, 2.500. ¿Por qué digo un número razonable? Les voy a mostrar ahora una tabla al final que tienen en el PPT que los puede ayudar. ¿Por qué digo número razonable? Porque los valores de ingesta por edad y por sexo están referidos acá, los más normales, los esperados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo, para la edad que tengo, hombre, y por el tipo de actividad que tengo, que se mueve entre sedentario y actividad ligera, moderada, debería consumir unas 2.500 kilocalorías, más o menos. Más o menos. Entonces, ¿para qué le sirve la tabla? Para autoevaluarse. ¿A qué me refiero? Supongan que ahora le hagan la evaluación a ella y ella empieza a decirle lo que ella come. Y cuando ustedes terminen de sumar la suma de 4.000, mira, aquí hicieron algo mal, porque para comer 4.000 hay que ser un elefante. Porque ella, con el tamaño que tiene, por la edad que tiene, va a consumir 1.000 y pico, 2.000. Entonces, esta tablita les sirve para juzgarse a ustedes mismos de cómo está la cosa. ¿Correcto? Insisto, cuando terminen de hacer el cálculo de cuánto ingiere la persona, pueden venir a la tabla y sin hacer más nada, solo ya tienen una percepción de cómo va la cosa, ¿ya? Porque si insisto, ella, por la edad que tiene, que estarás en el entorno aquí o aquí abajo. ¿Dónde estás? ¿Cuál es rosado, hija? Ah, el lila, 19 a 30. Tú debes consumir con la actividad que debes tener seguramente en el entorno de 2.000 kilocalorías. ¿Ya? Si cuando te hagan el cálculo, el valor le da 4.000, hay algo mal porque ella para 4.000 debería estar así. Y está flaquita. Por lo tanto, hicieron algo mal al calcular. ¿Está bien? Listo. Entonces, ya tienen a lo que iba, ya tienen la ingesta, balance energético, ya tienen la ingesta. Ahora hay que calcular el gasto. Y como ustedes bien me acaban de decir, el gasto depende de dos criterios. La tasa metabólica basal. ¿Cómo se calcula la tasa metabólica basal? No hay que hacer nada ni entrevistar a nadie. Solo hay que preguntarle, ¿eres hombre o mujer? ¿Y cuánto pesas? Ay, ¿qué edad tienes? Porque volvemos al caso de ella. Suponte que estés acá. Mira, casualmente va a coincidir acá. ¿Y qué hay que hacer? Multiplicar. Estos números vienen en la tabla ya definidos. No hay que cambiar nada. 14,7 por, ¿cuál es tu peso? Pon 55 para que sea este modelo de acá. Más o menos. Por 55 más 496. Eso da una tasa metabólica basal de 1.305 kilocalorías. O sea, una chica como ella necesita para estar viva viendo Netflix sin hacer nada. ¿Así? 1.305 kilocalorías. Sin hacer nada en su vida. Ni lavar un plato, ni recoger mamá, ni tocarse nada así. 1.305 kilocalorías. ¿Está bien? Esa es la tasa metabólica basal. Que es lo que vamos a poner aquí. 1.305. Pero ¿qué sucede? Que ella no está todo el día viendo Netflix muy a pesar suyo. Ella tiene que hacer cosas, como venir aquí a escucharme. Por lo tanto, esta tasa metabólica basal va a estar moldeada, manipulada por su actividad física. Y lo que hay que hacer justamente es multiplicar este valor por un factor de ponderación que tiene que ver con su actividad física. ¿Cómo se calcula ese factor de ponderación? Es lo que viene ahora. Usted tiene, al igual que hicieron con lo que la persona come, tiene que desarrollar las actividades físicas del individuo
en las 24 horas del día. ¿Correcto? Se levanta a las 6. Pueden empezar a las 12 de la noche. De 12 de la noche a 6 de la mañana durmiendo. De 6 de la mañana a 6 y media, aseo general. O sea, agrúpenlo de manera racional. Por ejemplo, si está de 8 a 12 en la universidad, no pongan de 8 a 10 bioquímica, de 10 a 12 fisiología. No, ponen de 8 a 12 universidad. O sea, un nivel de racionalidad. Esas horas tienen que sumar 24. Lo pueden hacer incluso por minutos. Si lo hacen por minutos, tiene que sumar 1440, que son 24 horas. ¿Está bien? Entonces ustedes hacen la descripción, igual que describen lo que comió, van a describir qué actividad física tiene en 24 horas. ¿Correcto? Y cuando terminen de hacer esta distribución de actividad física, tienen que regresar a esta tabla que está acá, donde les va a decir, de acuerdo a la actividad de la persona, qué factor es el que hay que usar para multiplicar esa actividad. Por ejemplo, si ella está todo el día viendo Netflix, ella está en una condición de reposo. Por lo tanto, su tasa metabólica hay que multiplicarla por 1, porque ella no está haciendo nada. Suponiendo que esté 24 horas viendo Netflix. Pero como ella va a tener otras actividades, lo que hay que hacer es esto que aparece acá. Decir, por ejemplo, ok, ¿cuántas horas ella está durmiendo? 8 horas. Eso es reposo y el factor es 1. 8. ¿Cuánto está en una actividad muy ligera? Muy ligera es, según dice aquí, manejando, escribiendo a máquina, atendiendo las clases, o sea, estando aquí en el aula, teóricamente es una actividad ligera. Eso hay que multiplicarlo por 1,5. Y aquí está, muy ligera, 1,5. Una actividad ligera es un poquito más, caminando, limpiando la casa, ustedes no limpian, cuidando niños, no cuidan niños, trabajando carpintería, dime tú, electricidad ni loco, y jugando tenis de mesa, ping pong, tiki-taka, tiki-taka, eso es ligero. Pero el tiempo que dediquen a hacer eso, lo multiplican por 2,5. Y así, si alguien de pronto juega fútbol, tendrá que multiplicar 1 hora y media de partido por 7, porque es una actividad física mayor. Y con eso van a ir construyendo la tabla que tiene que ver con la actividad física. Y van a llegar a un número, miren, esto es importante, van a poder ir calculando para las 24 horas, fíjense que 8 y 14, 22 y 2, 24, para las 24 horas del día, cuál es el factor por el que tienen que multiplicar la tasa metabólica. Pero para hallar el factor, cuando ustedes suman estos, de los índices estos que vimos aquí, estos índices, tienen que dividirlo por 24, porque se calcula por hora. Y les va a dar, por ejemplo, 34 entre 24, 1.417, es el caso este. Y este, que es el factor de tasa metabólica ponderado, es el que tiene que poner aquí, 1.417. O sea, multiplicar la tasa metabólica de estar sentado todo el día por un factor que refleja la actividad de la persona. Insisto, tienen que dividir por 24. Si no dividen por 24, les va a pasar en el examen, no en el informe, porque en el informe lo van a hacer bien, en el examen, que después les digo cómo va a salir esto, les va a pasar como a los alumnos el año pasado, que la tasa metabólica ajustada era 10.000 kilocalorías. Claro, porque estaban multiplicando por 30, por 40, en vez de por 1, o por 1,5. ¿Ven? Daban números astronómicos de balance energético menos 458, se murió. O sea, números rarísimos, porque no dividían aquí por 24. ¿Sabes? Tienen que dividir por 24. Y listo, ya terminaron. Simplemente el balance energético va a ser 2.500 menos, ¿cuánto es 1.305 por 1,417? Multipliquen, por favor. 1.305 por 1,417. No, ¿cómo? 1849.18. Muy bien. Y si ustedes restan esto y esto, ¿cuánto da? 651, ¿no? 651 más o menos. Ya. Ese es el balance. No creo que ella ingiera 2.500 kilocalorías porque si no estaría engordando progresivamente. Tú debes ingerir menos de 2.500 diarias. 300. ¿Eh? ¿Ya?
Entonces, esto es un balance positivo. ¿Ya? Tendría energía suficiente para cubrir sus necesidades y le queda un poquito. Si hiciéramos un cálculo no solo de balance energético, sino un cálculo que se llama % de adecuación, tendríamos que dividir las 2.500 que se comen entre las 1.849 que gastan. ¿Cuánto es esto? 2.500 entre 1.849. 35, 135%. O sea, está en exceso. Porque el sistema tolera un 10% por debajo y por arriba, hasta 250 más o menos. Ella tiene un exceso en las calorías que consume, significativo, de más de 110%, 135%. Por eso digo que si ese fuera el caso de ella, si esos 2.500 fueran de verdad, porque yo puse 2.500 y luego los números son de ella más o menos, por decir algo. Si esto fuera verdad, ella estaría engordando progresivamente, porque tendría un porcentaje de adecuación mucho mayor que el 10% por encima de lo esperado, 135%. Y ella estaría engordando. ¿Está bien? Ahora, estos son los cálculos, insisto, cuánto la persona ingiere, llevarlo a kilocalorías, cuánto gasta basal, según la tabla de estos números que hay que respetar, no hay nada que modificar esta tabla, y luego cómo es su actividad física en base a lo que cada individuo desarrolla diariamente. Y esa actividad física luego hay que multiplicarla, o sea, hay que ajustarla, la actividad física, las horas de actividad, hay que ajustarla en base al factor de actividad. ¿Ve? Dividirlo por 24 y calcular entonces el factor ponderado por el que hay que multiplicar la tasa metabólica. Y así hacen el cálculo. Esa es la parte matemática de la historia. Después que tengan la parte matemática, ustedes van a poder juzgar si ese balance energético refleja un exceso o un defecto de energía, cómo se comporta el tema del porcentaje de adecuación. Por ahí lo van a poder juzgar. Y lo otro que van a poder juzgar en la discusión es, como ya les dije desde el principio, la calidad de lo que la persona come. Porque no es solo importante la cantidad, sino la calidad. O sea, esas kilocalorías, en qué tipo de nutrientes pesa más. Está en forma de proteínas, está en forma de grasa, está en forma de carbohidratos. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, algunas preguntitas así que me parecen interesantes. Este cálculo se hace en base a unas tablas hechas para el Perú por profesionales acá y que reflejan las kilocalorías de las comidas que se comen acá. Pero, ¿por qué razón, por ejemplo, no usar una tabla hecha en Estados Unidos? ¿Por qué no? ¿Otras unidades van a estar? ¿Perdón? No, pero en términos de consumo de energía, la tasa metabólica puede ser otra cosa. Te estoy hablando del consumo, de la ingesta. Son diferentes. Los alimentos, pero fíjense, no el tipo de alimento. No es que tú digas, aquí comemos un pan que no se come en Estados Unidos, nos comemos un ave que allí no se come. No hablo de eso. Supongan que las características del alimento en sí mismo. Miren, yo he comido mucho pollo americano porque a Cuba llega mucho pollo de Estados Unidos. Cuando usted compra un pollo americano, un cuarto de pollo, más procesado. el cuarto de pollo, el cuarto es así, te lo juro por mi sitio. El muslo y el encuentro, la pierna es así, es una cosa monstruosa. Cuando usted retira la piel, la grasa abajo es de este gordo. 1 kilogramo, un cuarto puede pesar 1 kilogramo. Y usted la mitad la va a botar en grasa. Es así, es horrible. Así. Te compra un pollo aquí, es verdad que son más pequeñitos, pero cuando te quita la piel, está la carne. No hay prácticamente grasa debajo de la piel. Entonces, si usted se come un muslo de pollo americano, no es lo mismo que comerse un muslo de pollo peruano. Correcto. La otra diferencia, las frutas. Mi hermano vive ahora en Estados Unidos, él vivió unos meses aquí. Me dijo, los peruanos en Estados Unidos deben sufrir mucho, porque cuando usted se come aquí una fruta, sabe a cartón. Mientras que las frutas de Perú son frutas dulces. Las frutas americanas son hermosas. Todo brilla, todo es especial,
todo es plástico, pero no sabe nada. Se los estoy diciendo de alguien que vivió, y lo digo con toda tranquilidad, que vivió 15 meses aquí, nada más sabía hablar más de Perú. Todo es malo, todo es feo, no me gusta, hijo, vete. Se fue para Estados Unidos. Y cuando está allá, ay, pobres peruanos, aquí deben sufrir mucho porque las frutas que yo me he comido aquí no tienen nada que ver con las que yo me comí en Perú. Entonces él ahora aprendió a disfrutar del Perú cuando ya no vive en Perú. ¿Ya? Entonces, y eso también. Entonces la cantidad de azúcar, de carbohidratos que hay en las frutas es diferente. Entonces tiene que ser ajustado al Perú porque, igual que me digo el Perú y Dominicana lo hará Dominicana, cada país tendrá sus pequeños ajustes, ¿no? Pero tiene sentido no utilizar tablas internacionales. ¿Está bien? Otra cosa que cambia mucho también es la manera que usted adereza la comida. O sea, el americano no le pone una cebolla a la comida, tiene un frasco así de cebolla deshidratada y le echa polvo, y le echa polvo de ajo, y le echa sazón completa. Es como si en Estados Unidos todo se cocinara con Doña Gusta. Todo fuera Doña Gusta, pero no se llama Doña Gusta, se llama, hay una marca muy famosa que hay allí que se llama, se me olvidó el nombre ahora, después seguro me acuerdo. Bueno, va por ahí, no es Maggi, pero va cerca. No es Maggi, pero va cerca, no me acuerdo del nombre. Entonces todo es así, muy de polvo, muy de seco, muy deshidratado, y el tipo muy industrializado, y es muy diferente. Cuando yo iba a Inglaterra, por ejemplo, usted compraba las papas en el mercado, en el supermercado, venían en unas bolsas de nylon, compraba los kilos de papas, las papas eran perfectamente inmaculadas. O sea, esa papa usted la podía coger y masticarla, si estuviera cocinada. Ahí no hay que lavar una papa, esto que usted llega aquí incluso del Plaza B y tiene que meter la papa debajo del agua, pues tiene fango. Ya. Pero ese pequeño detalle, que es verdad que luce un poquito más incómodo, le da un sabor y una calidad a la comida diferente de esa papa perfecta que estuvo un mes congelada antes de dársela a usted. Entonces eso cambia muchas cosas. Y por eso tiene mucho sentido que se ajuste el tema de la comida, de la calidad de la comida, a lo que cada país tiene. ¿Ven? Correcto, eso es importante. Entonces, eso tiene sentido. Y lo otro, como les decía, bueno, considerar que el tema de la dieta no solo depende de la cantidad, sino de la calidad de lo que uno ingiere, ¿no? Y eso lo pueden comentar en la discusión. ¿Cómo se evalúa esto en el examen? En el examen yo nunca les voy a pedir que hagan un desglose de lo que un individuo come, ni de las actividades físicas que tiene, claro que no. Pero en el examen siempre va a haber alguien que quiere bajar de peso, siempre va a haber alguien que es un bailarín de ballet que tiene que ajustar su peso porque parió, era una señorita, tuvo un bebé y ahora está gordita y tiene que bajar de peso. Y va a haber un nutricionista y le pone una dieta, y en la dieta yo les voy a decir cuántas kilocalorías va a comer, cuál es su actividad física, o sea, les voy a dar de pronto este valor, les voy a dar este valor de acá, el factor ponderado era 32 mientras estaba en casa y ahora es 45 con el ejercicio. Entonces tienen que calcular así, es 45 dividido por 24, ese valor hay que multiplicarlo por la tasa metabólica y esta tabla, perdón, esta yo se la voy a dar. No se la tienen que aprender, por supuesto, va a estar proyectada en la pared, en la pizarra. Y ustedes van a hacer cálculo de balance energético, es gasto energético, el número que me dio el profe, menos tasa metabólica basal, la voy a calcular de aquí, multiplicada por el factor de ponderación, que lo voy a calcular de este número que me está dando el profe, que tengo que dividir por 24, que es lo que yo les decía. Yo les daba este número, no lo dividían por 24 y cuando calculaban la tasa metabólica daba enorme. Porque imagínense, en vez de multiplicar por 1,4, multiplicaban aquí por 34. Entonces el balance energético era menos 3000. Se murió. Sin sentido. ¿Comprenden? Lo que yo quiero que ustedes me demuestren que saben jugar con esos números. ¿Está bien? Pero obviamente no les voy a pedir que me pongan, se levantó por la mañana, se comió un pan. Eso es para el informe, no para el examen. El otro tema importante que una vez me llevó a un debate con los alumnos en un examen es que esta tabla de tasa metabólica basal es una tabla para individuos sanos. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense una persona que tenga hipertiroidismo.
El hipertiroidismo tiene un incremento brutal de la tasa metabólica basal. Entonces, el examen incluye una pregunta para ponérselos en concreto de una señora que llegaba a ver al médico con sudoraciones, con temblores, que había bajado mucho de peso, a pesar de que su ingesta diaria era normal, no la había cambiado, y su actividad física no había cambiado. ¿Qué era lo que le pasaba a la señora? No era tan simple como decir, si la ingesta no cambia. Y yo les decía que el médico sospechaba de un hipertiroidismo. Si la ingesta no cambia y ella baja de peso, lo que cambia es el gasto. Pero dentro del gasto, esa señora declara que no hace ejercicio, no hace nada nuevo. Entonces, ¿qué parte del gasto está siendo anormal? La tasa metabólica basal, obviamente. Y a ustedes les parecerá obvio, y a mí también cuando hice la pregunta, pero eso me genera un problema porque los alumnos que dijeron, no, profe, pero si ella se pone más flaquita, la tasa metabólica basal disminuye porque depende del peso. Claro, si es que ella fuera sana, pero ella está enferma. Esta tabla no le sirve para el cálculo de tasa metabólica. La tasa metabólica de esa señora está anormalmente elevada. Entonces, todo lo que tenían que decir era, aumentó la tasa metabólica basal y eso hizo que el balance energético fuera negativo. Y esa era la respuesta. Y aquello fue catastrófico. Porque el razonamiento fue muy plano, muy obvio. Si pesa menos, la tasa metabólica es menor. Y si es menor, entonces ¿por qué la mujer baja de peso? No tendría sentido. Hijo, ¿por qué está enferma? Esa mujer no tiene una tasa metabólica normal. Esa mujer está enferma. Correcto. Entonces eso tienen que tenerlo siempre también dando vuelta para que entiendan que estos son valores normales. Digo, normales no. De una persona sana, perdón, no normal, sana, quizás. Correcto. Entonces, por ahí va la historia de este tema. En el examen siempre hay una preguntita así de este estilo, donde siempre hay alguien que quiere bajar de peso, pero que al final termina sentado viendo Netflix y no baja nada de peso, demuestre que la persona baja, que no baja, por ahí va la historia. ¿Está bien? Me acuerdo el semestre pasado vi una señora que tenía que hacerse una colecistectomía, tenía que sacarse tenía piedras hepáticas, cálculos renales, había que sacarle la vesícula y entonces, pero estaba muy gordita y no, como no era de urgencia, el médico le pidió bajar de peso y era calcular si la mujer iba a bajar de peso o no, en base a una dieta que el hombre le puso y a una actividad física que ella estaba desarrollando. Y el cálculo era ver si el balance energético era negativo. Si era negativo es porque iba a bajar de peso y podrían operarla. Algo así era la pregunta, ¿no? Igual una muchachita que había tenido un bebé y tenía que bajar de peso para poder bailar ballet. Por ahí va la pregunta siempre. ¿Está bien? Correcto. Listo. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Les quedó claro? Ya. Bueno, esto es lo que yo quería contarles. Lo que quería conversar con ustedes. Solo precisarles, así a grandes rasgos, recuerden que el miércoles que viene es la última clase antes del examen S2, ya se acerca otra vez el examen. A ese examen va a ir el contenido de la clase virtual que tuvimos de respiración celular, ciclo de Krebs, el contenido de la ruta pentosa-fosfato y el de la clase que viene, que es sobre generalidad de lípidos, digestión, lipoproteínas, qué sé yo, y el final, que es la parte de beta-oxidación. Es una clase bastante, yo diría que de las 3 clases, la clase que viene, la última antes del examen, ocupa el 50% del contenido del examen. O sea, es una clase que ocupa mucha información para el examen. ¿Está bien? Entonces, el día del examen posiblemente no haya actividad teórica. Lo que vamos a hacer es la otra semana, la 13, ver la parte de biosíntesis de lípidos, que es un contenido que nos falta. Ustedes van a evaluar virtual a final de curso. Y la 14 y 15, la clase de ácido nucleico, y ahí termina la historia. Bien, nos queda una infografía por entregar, que yo les orientaré en su momento, y quedan 3 seminarios de la semana 13, 14 y 15. Correcto. La semana 12, como solo va a haber examen, voy a aprovechar para distribuir los temas del examen final, de la exposición final. La distribución es por grupos de seminario. El grupo 1 le toca este tema, yo voy a decir qué tema le toca. ¿Bien? Siempre se mueve en el marco de la diabetes, en el marco de algo relacionado con metabolismo de glucógeno, por ahí. Hay algunos temas que yo utilizo de manera preferencial. Yo reviso un poquito cuál es la profesión de ustedes,
Si hay grupitos más de veterinarios, les pongo algo relacionado con animalitos, qué sé yo, para esa exposición final, que es en la semana 16, el miércoles correspondiente a la semana 16. Lo otro que se nos acerca ahora es un laboratorio virtual. Lamentablemente, la semana que viene vamos a tener el laboratorio normal, que es sobre hidrólisis de lípidos, un laboratorio un poquito pesado. Pero el otro, que es muy bonito, que es sobre perfil lipídico para calcular HDL, triglicéridos, ese no lo vamos a tener. Va a ser virtual porque coincide con el feriado por la AP. AP, pero no sé. Si no me da feriado, entonces. Pero el problema es que esas cosas se coordinan con tiempo. O sea, no puede ser que yo llegue y diga, ahí vamos a... Si no me da feriado, entonces, porque dijeron que iban a evaluarlo todavía. Evaluarlo No, no bien. evaluó que hace un tipo. Ah, Pues ya